made a deal with the European Union where they're paying us almost $1 trillion, and they're happy to do it. You know what? They're happy. It's done. These deals are all done. I guess we'd have to unwind them. We've done deals with Japan, with South Korea. We've done deals with many countries and others to come. And if we didn't have the power, prestige, and dignity of tariffs, and I used them wisely, and people respect America again, and we've become a rich country again. The money coming in is incredible. And again, they use them on us. If we didn't have them, they would use them on us, and we would have no way to fight them. We would be a third world nation. So I think it's one of the most important cases I've ever seen go before the Supreme Court of the U.S. Buenos días, 8:01 de la mañana. La preocupación de Donald Trump es la preocupación de una parte del mercado no reflejado todavía en cotización alrededor de cómo una marcha atrás alrededor de los aranceles podría poner a Estados Unidos en una situación complicada. El mercado ha pasado de el día de la liberación sufrir por los aranceles a pensar que la solución de los problemas de la deuda de Estados Unidos está en la gran cantidad de miles de millones que entran en Estados Unidos gracias a los nuevos aranceles. El mercado cree en ellos, confía en ellos y cree que Trump saldrá victorioso. Pero ojo, porque el mercado empieza a entender que la pérdida de los aranceles de Donald Trump actuarían ahora mismo como el inicio de una entrada en una recesión económica y en una situación económica complicada que viene después de los datos de empleo de ayer y antes del informe de empleo que vamos a conocer mañana a las 8:30, costa este de Nueva York, 2:30, 8:30 de la mañana, 2:30 de la tarde aquí en Madrid, que nos va a poner encima de la mesa si de verdad el empleo se está deteriorando de una manera veloz en Estados Unidos. El dato de ayer fue malo y empezó a empujar también ya los diferenciales de la deuda hacia abajo porque se empieza a estimar que sí o sí va a haber bajada de tipos de interés. Incluso el 30 años, que había superado el 5% durante unos minutos, volvió al entorno del 4,8 en el que esta mañana está moviéndose, luego lo veremos. De tal manera que la clave fundamental que mira el mercado es lo que era malo en el día de la liberación se ha convertido en la tabla de salvación alrededor del problema de deuda en Estados Unidos. Si el déficit se quiere cortar, si la deuda quiere Estados Unidos que no sea un problema, tiene que venir por la vía arancelaria, por la cantidad ingente de miles de millones que entra en Estados Unidos gracias a la guerra comercial de Donald Trump. Parece mentira, pero frente al batacazo del día de la liberación, donde los aranceles eran un desastre y Trump era malo, malísimo, ahora mismo la gran idea de Donald Trump es la piedra fundamental en la que asirse un mercado que estima que, cuidado, que como no salgan los aranceles, Donald Trump y Estados Unidos van a tener un problemón espectacular económico que nos puede llevar definitivamente, ahora sí, a un entorno de una recesión profunda y de un problema alrededor de la deuda. Lo que era malo ahora es bueno, lo que era un error ahora es la clave fundamental sobre la que mover todo el escenario económico en Estados Unidos. Es el punto fundamental en un momento donde ven cómo el mercado de bonos del Tesoro, dice Financial Times, apuesta por los ingresos procedentes de los aranceles de Trump. Los inversores, los analistas dicen que los impuestos del presidente son cruciales para mantener bajo el endeudamiento del gobierno. ¿Qué hace el mercado? Movimiento tímidamente alcista después de ver ayer el dato del empleo en Estados Unidos y el movimiento, bueno, el dato de cómo se estaba moviendo el empleo, el informe lo vamos a ver en la jornada de mañana, pero que nos empezaba a avanzar que hay un inicio de destrucción. Sobre todo, lo veremos luego, con un gráfico que se ha estado moviendo durante todo el día, alrededor de que hay una gran cantidad, un 3,8% de la fuerza laboral que no está ahora mismo buscando empleo, pero que no le importaría tener empleo, lo que nos subiría la tasa de desempleo, que veamos mañana en un 0,3, 0,4 por encima. Todo eso unido a una encuesta que también le voy a contar enseguida, alrededor de cómo el 25%, solo el 25% de los estadounidenses consideran ahora mismo que van a estar mejor
en el corto medio plazo. Es decir, el 75% de los estadounidenses consideran que su situación económica se va a deteriorar, poniendo el caldo de cultivo alrededor de una situación económica que se está deteriorando. Aún así, el mercado alcista en la renta variable, relajado en la renta fija, 10 años americano 4,21, caída del 0,09, ven el desplome desde que conocimos el movimiento alrededor del empleo, que nos ha marcado la relajación alrededor de la deuda que habíamos vivido en los últimos días. 30 años, adiós al 5, 4,89%, mismo comportamiento que el 10 cuando vimos que el empleo en Estados Unidos es malo para una cosa, sobre todo para el que ha perdido el empleo o al que no consigue el empleo, para una economía que se va deteriorando, pero es bueno para empezar a entender que la Reserva Federal no se va a obcecar. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el 16 de septiembre, 15-16 de septiembre, cuando veamos la reunión de la Reserva Federal dentro de 2 semanas, la FED nos diga que baja tipos de interés porque el empleo ahora, que es otro de los mandatos que tiene la Reserva Federal, junto con la inflación, se está deteriorando y va a dar el pistoletazo de salida a la economía mundial a entender cómo se puede frenar el descenso en la actividad económica para el empleo. ¿Por qué? Porque si de verdad vemos lo que está sucediendo con los resultados empresariales de las últimas semanas, que son positivos y que empujan la renta variable hacia arriba, pero cuando de verdad separamos el grano de la paja, lo que empezamos a ver es que los márgenes se están manteniendo porque hay un movimiento de despidos en Estados Unidos que está permitiendo aumentar la productividad, aumentar la eficiencia por trabajador, pero porque hay cada vez menos trabajadores trabajando, empleados. De tal manera que, cuidado, porque lo que nos está marcando es la actividad económica sigue fuerte, vía exportaciones, vía guerra comercial, las inversiones ya están cao, y el consumo estaría empezando a hacer el camino a estar cao también. Por lo que fotografía 30 años nos está marcando 30, 10 y 2 años americano el movimiento de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Mercado arriba, renta variable, muy poquito, pero arriba el mercado en una fotografía en la que esta es la parte económica, la parte geopolítica, se la contamos ayer, venía desde China, decía Donald Trump, ahí hay 3 que están conspirándome. Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Putin. Rusia rápido salió a decir que no había conspiración contra Estados Unidos. Escuchen a Dmitry Peskov. Надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил. И, собственно, отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС, другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Вот. Принцип – это во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание, y все ищут время y возможности, чтобы созидать во благо. De tal manera que venía la respuesta desde Rusia alrededor de, vale que estoy hablando en sentido figurado, movimiento de respuestas. Eso sí, ayer tanto Putin como Donald Trump hablaron alrededor del camino a la paz y también de lo que va a significar el multipolarismo, ese movimiento que debería haber sido después de la Segunda Guerra Mundial el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora prácticamente descartado como piedra fundamental para hilvanar todo el escenario geopolítico internacional. Vladimir Putin hablaba de ese mundo multipolar que necesita estructuras, dice, que respalden el multipolarismo. Escúchale. En cuanto al multipolarismo, en general ya existe, el mundo multipolar se ha formado, pero hablando sobre este principio, no queremos decir que deben aparecer nuevos países hegemónicos. Nadie plantea esa posibilidad, tampoco en el BRICS o en la
Organización de Cooperación de Shanghái. Todos los participantes deben tener los mismos derechos y desde el punto de vista del derecho internacional deben estar en la misma posición. Por supuesto, los gigantes económicos como China o la India y nuestro país asimismo forma parte de los primeros 4 países del mundo según la posibilidad adquisitiva. Estos no son nuestros cálculos, son los cálculos de las organizaciones internacionales, pero eso no significa que alguien debe dominar en la esfera política ni tampoco en la esfera de seguridad. 8:11 de la mañana, esa es la posición sobre el multilateralismo y sobre todo el planteamiento de Rusia alrededor de cómo puede ser o cómo debe ser el mundo visto a medio y largo plazo en un mundo diferente, multipolar, decía Vladimir Putin. El otro elemento fundamental, guerra de Ucrania, se lo pueden imaginar, estaba ahí Vladimir Putin, después de la reunión de Alaska, iba a Tianjin, luego a Pekín, y aquí en Pekín la fotografía después del desfile de los 80 años del final de la Guerra Mundial celebrado por China estaba alrededor de poner fin. ¿Dónde? ¿Cómo? Y cómo llegar a ese movimiento de intentar tener un alto al fuego en Ucrania. Putin hablaba sobre una propuesta que ya ha sido rechazada, que llamó la atención, que ha llamado la atención durante las últimas horas, alrededor de que si querían una reunión, Zelensky cogiera el avión y fuera a Moscú. Ya ha dicho que no va a hacerlo. Escúchenle. Sí que se puede celebrar reuniones. Nunca he dicho que no. Si esta reunión está bien preparada y lleve a algunos resultados positivos. Por cierto, Donald me pidió organizar esta reunión. Yo dije que sí que es posible. Al fin y al cabo, si el señor Zelensky está dispuesto a hacerlo, que llegue a Moscú y vamos a celebrar esta reunión. Pero en el otro lado del Pacífico, Donald Trump atendía a los medios de comunicación. Donald Trump apuntaba lo que Europa, que hoy se van a reunir en Roma los dispuestos a ayudar con tropas a Ucrania en Roma, lo vamos a ver a partir de las 10 menos cuarto, es decir, en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Estos europeos, Europa y Zelensky, lo que esperaban escuchar, ayer empezaron a escucharlo. Si no estoy contento con Putin, dijo Donald Trump, pasarán cosas. Y añadía, al igual que ha dicho Vladimir Putin, que venga Zelensky a Moscú, añadía Donald Trump que va a hablar en los próximos días de una manera directa, sin tapujos, con Vladimir Putin. Si no le gusta lo que le dice, si no le gusta el avance, decía Donald Trump, pasarán cosas. Having a conversation with him very shortly, and I'll know pretty much what we're going to be doing. We've taken very strong action, as you know, and in other ways we've taken very strong action. But I'll be speaking to him over the next few days, and we're going to see. I'm going to know exactly what's happening. Mr. But President, I'm not happy with all the people. You got 7,819 people. 8:13 de la mañana, el otro elemento fundamental del último día ha venido sobre vivir 150 años y que con el intercambio o con la regeneración o la creación de órganos, las operaciones de órganos podrían permitir una vida mucho más allá. Les relatamos lo que sucedió en la conversación a micrófono abierto que no conocían Putin y Xi Jinping, en el que uno le decía que sin ningún lugar a dudas ese cambio de órganos, esa manera de intentar ampliar la vida rejuveneciendo los órganos, y lo que Xi Jinping le contestaba, decía, en este siglo llegaremos a los 150 años. Escuchen la conversación y luego la explicación que da Vladimir Putin cuando se le pregunta en la comparecencia, pero primero el hilo, lo que se puede escuchar alrededor de esa conversación entre los dos.
8:15 de la mañana, he escuchado más o menos como lo que se oía, lo que se podía intuir en esa conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin, alrededor de acercarse a la inmortalidad, a la ampliación del tiempo de vida, en una conversación que dice, siempre cuando los ves, y ¿qué estarían hablando ahí? ¿No? Oye, ¿qué tal el partido de golf de anoche? No, pues en lugar de eso estaban hablando de cosas más diferentes. Bueno, 150 años. Claro, luego llegó a la rueda de prensa, llegó Vladimir Putin y dijeron, oiga, están hablando de esto de 150 años, de cómo poder vivir, de cómo ampliar, de la inmortalidad incluso. Escuchen a Vladimir Putin. Ну да, значит, эту тему в свое время господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, медицинские средства, даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, так средний возраст в разных странах разный, но тем не менее, существенным образом продолжительность жизни увеличится. Вы знаете что, я уже не помню к какому году, это данные, по-моему, ООН, но, по-моему, 50-го, надо посмотреть, я могу ошибиться, но скажу в целом, о чем идет речь. К этому году, по-моему, 50-му, на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. Вот об этом мы должны, безусловно, тоже думать, когда говорим о продолжительности. 8:16 de la mañana, el tema de la esperanza de vida, la natalidad. Recuerden que hay que unirlo además a la noticia que le contamos ayer alrededor de Grecia, cuando se veía una fotografía clave alrededor del cierre del 5% de las escuelas y jardines de infancia por la ausencia de niños, por la pérdida de la cantidad de niños que tenía el país, el cierre del 5%, que no es menor en el entorno. De tal manera que la natalidad, como si fuera cogiendo un punto, la natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida, ¿no? Entremos en economía porque hay un informe, les contaba antes, en Wall Street Journal, alrededor de cómo se percibe por parte del ciudadano estadounidense la situación económica en este momento. El informe es lamentable, sobre todo en la percepción o en la clarividencia que va teniendo cada vez más el ciudadano de que la clase media estadounidense está metiendo el tropezón de su vida. Probablemente para salvar un problema mayor, que es una crisis empujada por la deuda, pero gracias o la eliminación de la deuda gracias a la inflación está repercutiendo directamente en el ciudadano de a pie y en la clase media americana. Les resumo lo que dice el informe del que se hace eco Wall Street Journal. Dice que habla de un histórico pesimismo en Estados Unidos. Solo el 25% cree que podrá mejorar su nivel de vida, punto ya complicado de entrada. El 75% de estadounidenses no confía en que sus hijos vivan mejor que ellos. Hay que decirle también a ese 75% de estadounidenses que en parte viene repercutido por el movimiento de deuda que les ha hecho a ellos vivir mejor. Es decir, tú has vivido mejor a costa de tus hijos, por lo que la situación actual te lleva a que dices, mis hijos van a vivir peor. Ya claro, pero es que ha sido para que tú vivas mejor con un endeudamiento que es inabarcable. Pero tampoco movamos tanto conciencia que igual se asusta a alguien. El 70% afirma que el sueño americano ya no existe o que nunca existió. La confianza del consumidor en Estados Unidos se hunde a mínimos de 15 años y el pesimismo se extiende a todos los grupos sociales y económicos. ¿Esto qué es? Estos son datos clave alrededor de un sentimiento del consumidor que va camino de una recesión. Pero es evidente, pero que tiene un elemento de fondo colateral mucho más importante, que está alrededor de que ya no es solo el pesimismo que va teniendo una parte de la población, sino que la sensación generalizada es de que el contexto económico en el que se está moviendo no es bueno para el ciudadano de a pie y una clase media que está completamente destrozada, sobre todo vinculada a la inflación. Algo que Donald Trump ya sabe que en parte ganó las elecciones por la inflación. Aquello de Bill Clinton alrededor de It's the economy stupid se podía traducir en It's the inflation stupid, ¿no? De tal manera que si la inflación fue el gran problema y el movimiento de bajada de tipo de interés puede devolver un movimiento de aumento de la inflación, cuidado porque en ese escenario la visibilidad alrededor de Donald Trump y del movimiento que le llevó a la Casa Blanca también le puede dejar una situación complicada. Pero fíjense por qué el pesimismo es histórico. Hacía décadas que no se bajaba de más del 30%, lo que nos refleja, fíjense, un movimiento en este gráfico en el que, gráfico de Wall Street Journal,
en el que en esa encuesta 1.527 adultos, llevada en julio del 10 al 23 de julio, con un margen de error del menos 3,4%, hay un movimiento de ampliación de ese estar en desacuerdo. Fíjense que aquí hay una parte de COVID, ¿no?, en el que separa todo esto, ¿no?, pero hay un movimiento en la década de los 90 de percibir de que cada vez se puede vivir mejor, de que hay condiciones para prosperar, condiciones para ir mejorando. Hay un movimiento después del inicio de los 90 que se reduce, después de la caída del muro de Berlín, sube en los 90 y antes de la .com, del estallido, baja en el estallido de la .com, baja en la crisis financiera, es decir, desde el 2000 es como si la percepción del sueño americano se hubiese ido marchando hasta que de repente se ha desplomado directamente ya en el 2023, finales del 22, después del inicio de la guerra en Ucrania, en el que la percepción del consumidor es que esto es un auténtico desastre en el sentido de su percepción de mejora. Oiga, ¿usted cree que va a estar mejor, igual? Yo creo que voy a estar peor. En la calidad de vida, lo que estamos planteando es cómo percibe el usuario, cómo percibe el ciudadano, cómo percibe los distintos estratos sociales lo que está sucediendo en la economía. Es decir, es que los datos macro son buenísimos, ya, pues si a mí no me llega, ¿para qué lo quiero? Prefiero datos macro un poco peores, pero que yo veo un poco mejor. Es lo que piensa una parte de la población que dice, oiga, este modelo, ¿a quién le está beneficiando? Es decir, si la percepción es tan mala, si la percepción es tan clara alrededor de que no hay una percepción clara de mejora de la calidad de vida, ¿el modelo a quién beneficia? ¿El modelo a quién beneficia en este entorno? A las grandes tecnológicas, que son las que están utilizando un yugo económico alrededor de un ciudadano que ve cómo cada vez más, vía inflación o vía pérdida de calidad de vida, vía un modelo que ya no se sostiene, va viendo de qué manera hay una situación cada vez más complicada. El gráfico nos señala que la parte macro no siempre responde a lo que de verdad siente el ciudadano, todo lo contrario. Lo macro, esos grandes números tan maravillosos y tan bonitos, muchas veces no bajan hacia abajo, no permean, porque hay alguien por el camino que se lo va quedando, que en este caso son las tecnológicas, sin ningún lugar a dudas. Por eso también todo el movimiento de inversión hacia esas tecnológicas. Pero es uno de los gráficos importantes del día. Miren esta otra imagen alrededor de cómo hay un porcentaje que ahora mismo quieren un puesto de trabajo, pero que no están ahora mismo en las listas. Es el gráfico que les contaba antes de BC Alpha Research, en el que nos plantea un movimiento al alza importante. Claro, no es el de 2020, que era un desastre vinculado al COVID, tampoco el movimiento posterior a la crisis financiera, pero bueno, vamos camino, vamos camino. No es el movimiento del inicio, por ejemplo, del 2000. ¿De qué se trata o de qué estrato social estamos hablando? Miren, se trata de personas que no forman parte oficialmente de la fuerza laboral, lo que significa que no están buscando trabajo activamente, pero dicen que quieren un empleo. Como porcentaje del empleo total, esta cifra se sitúa en el 3,8%, la más alta desde octubre de 2021. ¿Qué significaría esto en el entorno del dato de empleo que, por ejemplo, vamos a conocer mañana? Un 0,3 más, un 0,4. No van a estar dentro del dato, pero hay que empezar a entender que este dato, si de repente necesita entrar en el mercado laboral, va a subir en 3 décimas al menos la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ya no estaría, se prevé que mañana esté en el entorno del 4,3, estar en el 4,6, empieza a acercarse al 5% y empieza una situación también complicada alrededor del empleo, sobre todo por lo que hemos vivido prácticamente en la última década. El otro elemento fundamental viene en lo que les decía, lo macro va por un lado, la inflación está cayendo, pero lo que siente el ciudadano es algo distinto. Fíjense en este gráfico de Finance Buzz, que nos está reflejando cómo la inflación en la comida rápida estaría en la última década, por ejemplo, en McDonald's, duplicándose. Subida de los precios por la inflación en McDonald's del 100%, desde 2014 a 2024, 100% de subida de precios. Es decir, se han duplicado los precios. Y entonces coge Finance Buzz diferentes marcas de comida rápida, Popeyes 86%,
Taco Bell 81%, vemos 75, 62, Burger King por ejemplo 55% o Starbucks 39%. Inflación actual acumulada que nos dice el sistema desde 2014 a 2024, 31%, lo que significa que la sensibilidad a los precios, Subway por ejemplo 39%, la sensibilidad a los precios en la comida rápida, es decir, uno de los pilares fundamentales de ¿dónde vamos, Pepi, a comer hoy? Pues no me lleves a donde me tengo que dejar hasta los anillos. Llévame con los niños al McDonald's o a Starbucks o a donde sea. Cuidado porque te piensas que es mucho más barato, y lo es, probablemente en comparación, pero el movimiento de aumento de precios, aprovechándose la situación inflacionaria y cómo ha repercutido el aumento de los precios en este entorno que afecta a clase media, media-baja, baja, es mucho mayor. Donde se ha repercutido en la economía general un 31%, lo que dice Finance Bash es que el aumento de los precios ha sido de duplicarse. Cuidado, ¿eh? No, es que la sensibilidad al precio alrededor de lo que estamos viendo en la comida rápida, en la fast food, está marcando el camino de la tensión de precios alrededor de uno de los elementos fundamentales de clase media, media-baja. Cuidado a la fotografía que nos va marcando que el dato general no significa que sea el que de verdad afecta al bolsillo del ciudadano corriente, sino que el dato general es el que afecta al dato general de las empresas. Pero luego la repercusión, por ejemplo aquí, está siendo muchísimo mayor en un plazo de 10 años. Piensen, ustedes han duplicado el sueldo. Miren el siguiente gráfico que nos marca el camino alrededor, dice Wall Street Journal, de lo que hay detrás de esos grandes resultados empresariales, que es la ética de los negocios, ¿no? O la no ética de los negocios. Dice Wall Street Journal que detrás de las ganancias récord de esta temporada no hay una mejora de las ventas, no hay una mejora de un comportamiento económico o de una situación de las empresas mucho mejor, sino que para conseguir mantener el aumento de las ganancias, no el mantenimiento o la reducción de las pérdidas, que se entendería, oiga, es que yo voy a perder mucho dinero, despido. No. Para seguir reportando beneficios a tus accionistas y para mantener un precio de la acción elevado, lo que estás haciendo es recortar empleo, es decir, estás tirando gente a la calle, que lo que hacen es dejar de consumir, aumento de precios que hace que deje de consumir el que has despedido y el que no has despedido, porque hay un aumento de precios mayor, y dice además Wall Street Journal que detrás de estas ganancias, además de los recortes de empleo y del aumento de los precios, lo que hay son trabajadores deprimidos. ¿Por qué? Por un aumento de la presión sobre el trabajador para que haya un aumento de la eficiencia por cada uno de los trabajadores que permita mantener los beneficios empresariales a costa de una mayor presión para el trabajador, llevándole a un entorno, dice Wall Street Journal, de depresión. El gasto del consumidor no impulsa las ganancias de las empresas. ¿Se pueden imaginar que hay dos maneras de hacer esto? Oiga, yo tengo una masa laboral tan fuerte, que consume tanto, que cada vez más tengo que producir más y más para satisfacer la demanda, o puede ser que tenga una masa laboral, una masa consumidora cada vez menos motivada al consumo y entonces despido en una fase inicial para mantener los márgenes de la compañía, aumento precios por la situación de la inflación, con lo que se me van más consumidores y entonces lo que hago es presionar a los trabajadores para que esos trabajadores puedan aumentar la eficiencia, yo no gaste más y permita mantener los beneficios empresariales y el reparto de dividendos. ¿A costa de quién? Del trabajador. Lo que plantea Wall Street Journal es el gasto del consumidor, que debería ser la clave fundamental del crecimiento de los beneficios empresariales, no es la clave fundamental, sino que es el recorte de empleo, el aumento de precios y la presión sobre el trabajador. Y habla cómo la reducción de los gastos y la mejora de la eficiencia son a corto plazo una solución, son a medio plazo un problema. Salvo que tenga en mente ese empresario sustituir a las personas por máquinas a trabajar. Y entonces ya la presión al trabajador no va a ser un problema. Pero eso es un terreno inexplorado del que no sabemos cuáles son las consecuencias del cambio, ¿no?
Pero situación ahora mismo donde se ve en los resultados, dice Wall Street Journal, que el camino no ha sido ganamos más porque todo va muy bien, sino ganamos más porque somos más eficientes gastando menos, lo que a medio plazo es un problema porque va a dejar el consumo en una situación muy complicada y el empleo en una situación todavía más complicada. Otro dato más que apunta a que el movimiento de bajada de tipo de interés tiene que llegar ya para volver a impulsar la economía y para que no haya un movimiento de mayor recorte de empleo. 8:30 de la mañana, en 1h15, se espera que la coalición de los dispuestos llegue a Roma junto con Zelensky para empezar a plantear la opción de envío de tropas. Ahora mismo lo que se está planteando es que hay dudas entre los dispuestos, entre los distintos países, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, para plantear una solución de envío de tropas a Ucrania como garantía de seguridad una vez que se llegue al alto el fuego. La cita de hoy es crucial, es fundamental para entender si el apoyo europeo es el del envío de tropas, que no está tan claro. Macron hablaba ayer de esas garantías de seguridad para Ucrania, siendo estas, decía, indispensables, necesarias. Escúchame. À apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée. C'est l'engagement que nous avions pris à Washington. Les contributions qui ont été préparées, documentées, confirmées cet après-midi au niveau des ministres de la Défense de manière extrêmement confidentielle me permettent de dire, voilà, ce travail de préparation est achevé, il sera maintenant endossé politiquement et il nous permet de manière solide, et nous reviendrons vers vous demain après ces réunions et ces échanges, de dire que nous sommes prêts à une paix robuste, durable pour l'Ukraine. 8:32 de la mañana, Macron va a ser uno de los elementos fundamentales durante el día, junto con Meloni, junto con von der Leyen, junto sobre todo con Zelensky, alrededor de la importancia que tiene llegar al acuerdo de garantías de seguridad desde Europa para también mover a Estados Unidos para las garantías de seguridad. Las garantías de seguridad lo que puede permitir es un movimiento más rápido hacia el alto al fuego de Ucrania, que permita que Ucrania se sienta respaldada para el momento posterior, el movimiento posterior. Macron va a ser uno de los elementos fundamentales, pero hay división. Miren lo que se está comentando ya a estas horas alrededor de la división que dice Financial Times se encuentra ya en Europa sobre las promesas de tropas antes de las conversaciones sobre la fuerza de Ucrania en Ucrania tras la guerra. Los aliados de Kiev están bajo presión para contribuir a una fuerza multinacional planificada. De tal manera que vamos a ver si hoy hay ese movimiento para la distensión, si hoy puede salir una posición común, conjunta. No lo parece tan sencillo, hay posiciones muy contrapuestas, la de envío de tropas sí, sí o sí, liderada por Francia, la de la posición de Alemania más calmada. Vamos a ver de qué manera apoyo logístico, apoyo armamentístico, apoyo militar. Vamos a ver el tema de tropas. Escuchen a Trump alrededor del tema de sus tropas en Polonia, uno de los elementos fundamentales. Decía ayer que retirar tropas estadounidenses de Polonia ni siquiera está, ni nunca lo estuvo, sobre la mesa. Escúchenle. We never even thought in terms of removing soldiers from Poland. We do think about it with regard to other countries, but we would never know. We're with Poland all the way, and we will help Poland protect. Fíjense porque lo que vimos también en la jornada de ayer, que dijo Donald Trump que le había impresionado el potencial militar chino, viene a marcarnos el camino de una nueva escalada. Vamos camino de una nueva escalada armamentística. Ya lo veníamos o lo veíamos viendo desde Europa, se va viendo alrededor de la fotografía que empezamos a ver también desde el entorno de China. No se veía un movimiento claro alrededor de lo que vimos ayer desde 2019, pero ¿qué es lo que presentó de verdad China? ¿Qué es lo que Donald Trump decía? Oiga, esto sí es un movimiento de potencia militar que decía, estoy sorprendido. Primero, una triada nuclear. Pekín mostró por primera vez la capacidad de lanzar armas nucleares desde tierra, desde mar, desde aire, con misiles como el Dongfeng 61, el Yulang 3 o el Jinli 1. Por otro lado, el elemento fundamental que han movido o que se ha destapado en la guerra de Ucrania, la importancia de los drones, con defensas antidrones. Por ejemplo, el EPL exhibió
el ejército chino exhibió el FK-351 y una gama de armas autónomas, láseres y microondas que contrarrestan drones aprendiendo de conflictos recientes como Ucrania o Gaza. De tal manera que lo que está poniendo también encima de la mesa es una posición de defensa vinculada sobre todo con esos antidrones y con esas estrategias de armas autónomas y de láseres. El láser fue el elemento fundamental de la jornada de ayer. Debutó el sistema naval LY-1, capaz de apuntar a aviones enemigos, que genera además preocupación en Estados Unidos y en sus aliados. Es la llegada, hombre, no de Star Wars a la vida real, ¿no?, con el arma láser, ¿no?, la estrella de la muerte, ¿no?, pero sí que es la introducción de un sistema que Estados Unidos no solo ve con preocupación, sino que intenta calibrar cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo de que China tenga un control de un arma láser, como este sistema naval LY. Ya les digo, es capaz de apuntar, por ejemplo, aviones enemigos y destruirlos en el aire. Luego el otro elemento fundamental fueron los misiles hipersónicos. Se presentaron los nuevos YJ-17 y otros misiles supersónicos con tecnología que además desafía las defensas antimisiles estadounidenses. Lo que se está planteando aquí es hasta qué punto, lo que ayer se planteó, hasta qué punto el nuevo armamento chino obliga a Estados Unidos y a la industria armamentística estadounidense a dar un paso hacia adelante en la inversión en innovación y desarrollo para conseguir volver a contrarrestar el avance chino expresado, introducido durante el último desfile y presentado durante el último desfile. El otro elemento fundamental, ya lo veíamos ayer en el desfile, donde se veían los típicos perritos estos, pero que claro, que en lugar de para ponerse a bailar, estaban para otras cosas distintas, estaban para la guerra. Las armas autónomas son el otro elemento fundamental que va unido a los drones. Y la guerra de Ucrania ha estado marcada o está marcada sobre todo por la presencia y el uso de drones. Las armas autónomas ayer, con lo que estaba enseñando China, nos va marcando el camino del futuro en el entorno de la guerra, en el entorno bélico. Y presentó el HSU-100, que es un submarino no tripulado, junto con otros drones aéreos y submarinos minadores y los famosos perros robot que pudieran asemejar a aquella batalla de los clones. Es decir, que pudieran asemejar un entorno más de Star Wars, que le decíamos antes, con el arma láser, que pudiera llevarnos a un ejército directamente de perros robot yendo a hacer las labores militares del siglo XX, del siglo XIX, de la historia de la humanidad, ¿no?, que han hecho los hombres y mujeres durante los últimos siglos y más. De tal manera que, cuidado, porque tenemos una parte de competencia en el presente, tenemos un camino que va a exigir a la industria armamentística estadounidense, también europea, pero esta está desaparecida, o más desaparecida, para intentar ponerse a tono en un entorno fundamental donde, en un entorno bélico, ya vimos ayer cómo Francia decía que ponía a sus hospitales en alerta por si hay una guerra, en situación de guerra ya para el año que viene, como lo que viene es una especie de GTA bélico, ¿no? No hace falta mover tropas, hace falta tener la mejor tecnología para poder defenderte y para poder atacar. Fíjense en lo de las armas autónomas, tienes un submarino no tripulado, cuando lo que estás enseñando es que tienes capacidad para lanzar armas nucleares desde tierra, mar y aire, es decir, desde mar, submarino, toda la parte marítima, junto con los drones aéreos, que ya lo hemos visto en la guerra de Ucrania, con los submarinos minadores, elemento fundamental que se ve también en toda la parte marítima, y con los perros robots para tierra. Elemento fundamental de un desfile militar que cierra la celebración del 80 aniversario del final de la Guerra Mundial de Estados Unidos, acuérdense del desfile en Washington, de Rusia, lo vimos en Moscú y ahora lo hemos visto en Pekín, enseñándole al mundo que lo que hay y lo que viene es una escalada bélica sin ningún tipo de dudas. Podrá haber matices, pero lo que vamos a matices de en qué acabará esto, pero que vamos a una escalada bélica o que ya estamos en una escalada bélica, eso ya es evidente. Claves del día, en un entorno donde China lanza una advertencia al mundo, es el elemento fundamental que llegó ayer desde Pekín, paz o guerra, con un mensaje claro. China es un país de paz, no teme a la violencia, es decir, no tiene miedo a la violencia. China es un país de paz, pero no teme a la violencia y hace una advertencia, paz o guerra,
mientras Xi Jinping asegura que su país ahora mismo es imparable. Y es un mensaje directo a Estados Unidos y a Donald Trump. Es imparable en lo militar, dice Xi Jinping, es imparable en lo económico, dice Xi Jinping, es imparable en lo tecnológico, dice Xi Jinping, es imparable China en este momento. Putin le dice a Xi Jinping, lo hemos visto antes, que los trasplantes de órganos podrían llevar a la inmortalidad. Chile apunta que los humanos podrían vivir 150 años. ¿Qué ha surgido a partir de todo esto? Todo un movimiento de industria también que plantea de qué manera de verdad esta puede ser, o este puede ser, uno de los cauces de inversión en las próximas décadas alrededor de un aumento de la esperanza de vida, sobre todo con la caída de la natalidad, que llevaría un poco a mediar, un poco a equilibrar el problema demográfico que ahora mismo se vive en el mundo, pero claro, con un envejecimiento todavía mayor, vamos, que no vuelve Matusalén de milagro. Los bonos del Tesoro se recuperaron ayer tras la desaceleración de las ofertas de empleo en Estados Unidos, un mal dato que fue un buen dato para entender que la Reserva Federal tiene que bajar tipos de interés. Trump y esa frase que resuena todavía no solo en la cabeza de Putin, también en la de los europeos que se van a reunir en Roma en poco más de una hora. Si no estoy contento con Putin, pasarán cosas, en unos días sabré qué hacer con Rusia. El que le falta una tilde. Europa, Xi Jinping, Putin y Kim, decía ayer Kaja Kallas, desafían directamente el orden basado en normas. Con el movimiento de Europa habitual de lo importante es la regulación, lo importante es la norma, lo importante es la norma, están desafiando el orden y lo que le está diciendo es desafiando el orden, desafiando lo que está sucediendo. Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un, dice Europa, dice Kaja Kallas, desafían directamente el orden basado en normas. El otro elemento fundamental que nos ha llegado durante el día y que hay que lamentar también es lo sucedido ayer en Portugal, 15 fallecidos, más de 20 heridos graves, al menos una decena, en esa imagen del funicular en el que hay que lamentar, como les digo, el fallecimiento de 15 personas en Portugal, sobre todo con el impacto que puede tener también en el turismo, ¿no? En la situación que se vivió complicada en la jornada de ayer y como ven imágenes que han dado la vuelta al mundo. 8:42 de la mañana, el otro elemento fundamental viene alrededor de lo que se va viendo con el oro, se lo vamos contando toda la semana. Dice Bloomberg, Goldman Sachs afirma que el oro podría dispararse si se daña la credibilidad de la Reserva Federal. ¿Qué dice el informe? Vámonos a la táctil. Ayer vimos el oro en el entorno en el futuro de los $3.600, que es lo que plantea Goldman Sachs en su informe, que está dando la vuelta al mundo de estas horas y que recoge entre otros Bloomberg. Lo que plantea es que el movimiento del oro, vamos a ver si podemos ponerlo aquí, del oro, vamos a ver, ahora, del oro, lo que tenemos es un movimiento desde los 3.598 que tenemos hoy. Lo que dice Goldman Sachs es que tenemos para mitad del 2026 un crecimiento del precio del oro que llevaría hasta los 4.000 o en la parte alta 4.500, y cree que en un movimiento de tensión sobre la Reserva Federal el precio objetivo del oro en 2026 a finales sería de $5.000. Ojo al informe de Goldman Sachs, porque lo que apunta es que el entorno de tensiones no ha hecho más que empezar, que viene alimentado también por bancos centrales con anterioridad, pero que ahora lo que hay es un cambio en la visión del inversor que se marcha desde activos de riesgo a activos refugio, en este caso del oro, de tal manera que lo que está poniendo encima de la mesa, en este caso, en este informe Goldman Sachs, es cómo el oro se puede convertir en el elemento fundamental, una vez que pasó ayer, o tocó ayer los $3.600, 3.550 en el contado, tres cifras que está viendo. El momento en el que llega a $4.500, en el que lo que está planteando en este entorno Goldman Sachs es si puede llegar incluso en 2025, principios del 2026, 4.000, 4.500, y lo que dice es que a finales del 26 la cifra, si hay un movimiento de la Reserva Federal en el que la Reserva Federal no hace un movimiento claro en el movimiento de bajada de tipo de interés y hay una fuga
de la renta variable a buscar activos refugios, pone como objetivo para el mercado, cuidado porque el oro se puede ir a los $5.000 desde los 3.598 en futuros, 3.538 que tenemos ahora mismo en el contado. De tal manera que el oro sigue centrando gran parte de la atención. Hay quien ya no centra tanto la atención, bueno, y para regalarlo a la mujer, ¿no? A la novia, pero no para la inversión. Te regaló un diamante, qué bonito, no qué valor. Fíjense el precio del diamante, cómo desde el inicio del 2000 ha tenido un movimiento primero de crecimiento hasta la crisis financiera. A partir de la crisis financiera actuó incluso de valor refugio en la salida de ella, y lo que hemos visto a continuación es una caída y un desplome desde el inicio de la guerra en Ucrania. El movimiento de la guerra de Ucrania fue pistoletazo de salida para un movimiento de caída en el precio de los diamantes, siendo uno de los elementos fundamentales de activo refugio hace ya. No parece que esté actuando ahora de activo refugio, sino más bien de caída, de depreciación del valor del diamante, o, dicen también parte del sector, de oportunidad en este momento. Pero, bueno, situación ahora mismo del precio de los diamantes marcándonos el camino de que no todo es activo refugio, en una situación en que ni tan siquiera la escasez está jugando a favor, en este caso, del precio del valor de los diamantes. El otro elemento fundamental viene alrededor de este gráfico. Miren lo que se está moviendo en este gráfico de Econovisuals, alrededor de cómo, si se fijan bien en la fotografía de la rentabilidad desde el año 2020, tenemos un comportamiento de las Big Tech aquí marcando el camino de una revalorización elevada. Si quitamos las Big Tech y nos vamos al Nasdaq y las excluimos, pues la línea azul, la euforia se ha marchado, y si nos vamos al conjunto de la New York Stock Exchange, lo que tenemos es un comportamiento prácticamente plano, con un poco de repunte desde 2023 finales, pero no esto. Lo que nos marca la enorme concentración que se está viviendo en Estados Unidos en la cabeza del inversor. 7 magníficas, 7 magníficas, 7 magníficas, 7 magníficas, 7 magníficas. Fuera de eso, no. Fuera de eso, no. Pero fíjense cómo esas, ya no 7 magníficas, 10 principales compañías tecnológicas están aglutinando no solo la visión del inversor, sino el movimiento de rentabilidad que está buscando el inversor. El otro elemento fundamental le viene a Estados Unidos alrededor de la financiación de Harvard en los últimos días. Los recortes de la administración Trump a la financiación de Harvard son inconstitucionales, todos contra Trump, parece, todos contra Trump. Dictamina un juez, la Casa Blanca promete apelar después de que el tribunal ordena al gobierno restaurar miles de millones de dólares en financiación. Y luego, otro de los elementos de preocupación alrededor de cómo la fuga del talento en España es salvaje. Va todo tan bien, que es incomprensible que se marchen de España. Es irónico, ¿eh? Crecen las homologaciones de sanitarios extranjeros frente a la continua huida de profesionales fuera de España. Desde 2015, las homologaciones de sanitarios extranjeros han ido aumentando de 1.383 a 4.969 en 2022. La subida podría haber sido aún mayor si no hubiese sido por el parón de la pandemia. Crecen las homologaciones de sanitarios extranjeros frente a la continua huida de profesionales fuera de España. De los creadores del staycation, usted en el fondo prefiere quedarse en su casa que irse de vacaciones, usted prefiere tomar un bocadillo que ir a un restaurante, usted además lo que quiere en el fondo, si es un profesional sanitario, es irse de su país, ¿no? Es una tomadura de pelo continua, ¿no?, que vivimos en España, ¿no? Es que va todo tan bien que no nos da para ir de vacaciones, va todo tan bien que ya no le ponemos ni jamón al pan, sino mortadela de esa de Mickey Mouse que yo tenía cuando era pequeño, y va todo tan bien que los profesionales sanitarios prefieren irse de España. Vamos, se nos está quedando un país cojonudo para los socialistas, pero para los demás. Pero, oiga, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice el Alicante? Vamos a ver. Pero, bueno, nos siguen convenciendo. Es que la gente no quiere ir de vacaciones. ¿Para qué quieres ir de vacaciones? Con el coche, el atasco, llegar a un hotel que te hacen todo, te sirven, te limpian la habitación, tienes la comida preparada, tienes tu piscinica ahí, si vas al Mediterráneo, bien calentita, los que no la quieren calentita se van al norte, bien fresquita, pero ¿a quién le gusta eso?
pudiendo estar en tu casa en 60 metros cuadrados, perdido ahí con un calor que te mueres. Ya, pero adelgazas. Pero es que no quiere la gente salir de vacaciones. Es irónico, es la tomadura del pelo que nos tienen todos los días. No, el staycation, el guantazo que te daba, ¿no? El staycation. No es que staycation, la gente no puede ir a nada. No, es que la gente ahora va a Mallorca con bocadillo. Que le gusta el bocadillo, es la moda del bocadillo y sin jamón, con mortadela. No, es la moda de quien no tiene dinero en el bolsillo. Pues lo mismo. No, es que, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser que se vayan de España? Pero si España va como un tiro, si eso se va como una moto. Prefieren irse a otro sitio, no puede ser. Bueno, pues lo mismo, no se crean, que tampoco hay... que en el otro lado les va muy bien. Digo, socialistas aquí, libertarios al otro lado. Elecciones el domingo. Miren la siguiente portada. Saben que en octubre habrá elecciones de medio término en Argentina. Los mercados argentinos en vilo ante la prueba electoral de la agenda radical de Milei. Las elecciones, dice FT, del domingo en la provincia de Buenos Aires representan el mayor desafío hasta ahora para el proyecto libertario del presidente de la derecha latinoamericana, o como quieran llamar, argentina. Bueno, ¿qué tenemos en el mercado? Menos 30% en el año. El año pasado, más 150. Este año, menos 30. Menos 30. Con cositas, ¿no? Ahí por el camino, aquella cripto. Bueno, ha sido un año complicado para Milei. Vamos a ver cómo lo demuestra en las elecciones, no solo estas, sino las de medio término. Dentro de nada será lo de Viva ¿no? Lo de aquí. Vamos a ver si Milei, después de las elecciones, también plantea venir o plantea un mensaje de cambio, ¿no? Alrededor de lo que empieza a verse como un deterioro, ¿no? Como una situación que empieza a deteriorarse también en Argentina alrededor de su figura, o no. Vamos a ver el domingo. Esto es como la final de la Champions, espérate a jugar, a ver si la ganas o la pierdes. Pero los mercados no quieren esperarla, están ya en vilo después de un 30% de caída ante la prueba electoral de la agenda de Milei. Elecciones, como les digo, el domingo en la provincia de Buenos Aires es el mayor desafío hasta la fecha para el proyecto del presidente Milei. Y si es por desafíos, lo que está sucediendo en la Riviera de Gaza, porque no solo lo que se está viviendo ya es un desastre, sino que encima lo que se está planteando es un entorno de a dónde podemos llevar o a dónde podemos llegar y cuál es el plan. Bueno, pues la Riviera de Gaza, lo ponemos ahí entre comillas por no hacer otra cosa, pero bueno, el documento de 38 páginas que se ha conocido, que plantea la reubicación voluntaria de la población de Gaza, ofreciendo a cambio fichas digitales, el desarrollo de ciudades inteligentes. Vamos, te ofrezco el infierno como cambio del infierno que estás viviendo. Vives en el infierno, te doy un infierno pero digital. Fichas digitales, desarrollo de ciudades inteligentes basadas en inteligencia artificial y la creación de un centro de producción que llevaría el nombre de Elon Musk. Viven en un mundo paralelo. El proyecto busca materializar la visión del presidente Donald Trump de una Riviera de Gaza y se presenta bajo el título de Fideicomiso para la Reconstrucción, Aceleración Económica y Transformación de Gaza. Fideicomiso Great, le ponen nombre a todo. Propuestas anteriores de la administración Trump en esta línea ya habían provocado fuertes críticas, parece normal, de la comunidad internacional, especialmente en los países árabes y vecinos de Gaza, donde la tensión alrededor de este proyecto es cada vez mayor. ¿Y cómo va marcándonos el camino de que lo que hay detrás es un plan económico, es un plan para convertir Gaza en eso que ya había hablado Donald Trump de la Riviera? Fíjense en la siguiente portada donde se plantea también, se ha planteado durante los últimos días, dice CNBC, la Riviera de Gaza, gestionada por Estados Unidos, el plan de reurbanización de posguerra, que no de reubicación, ¿no? Bueno, sí, prevé la reubicación voluntaria de millones de personas, vamos, una expropiación en toda regla. El otro elemento fundamental que nos viene ya para cerrar las clases, nos vamos a la preapertura enseguida, ha venido de la mano de Donald Trump con el ataque a la barcaza esta, la narcolancha de Venezuela. Trump decía que está demostrado, escúchenle.
Amounts of drugs. We have tapes of them speaking. There was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people, and everybody fully understands that. In fact, you see it. You see the bags of drugs all over the boat, and they were hit. Obviously, they won't be doing it again, and I think a lot of other people won't be doing it again when they watch that tape. They're going to say, let's not do this. We have to protect our country, and we're going to. Venezuela's been a very bad actor. They've been, as you know, they've been sending millions of people into our country, many of them Tren de Aragua, some of the worst gangs, some of the worst people. Maduro contestaba también a estas palabras de Donald Trump, diciendo que los americanos, Estados Unidos, los estadounidenses, están yendo a por el oro, en este caso, el petróleo venezolano. Escúchenle. Ellos mandan 8 barcos de guerra, nos apuntan la cabeza con 1.200 misiles, mandan un submarino nuclear. ¿Cuándo lo habían mandado? A algún lugar del planeta. Y lo mandan porque inventan un relato, un cuento, que nadie les cree. La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Pero ellos vienen, de verdad verdadita, ¿tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Hablaba de Marco Rubio, Nicolás Maduro, le señalaba como el que de verdad mandaba en Estados Unidos, citaba a Miami también. Escuchen a Marco Rubio, porque también hablaba de lo que está sucediendo en Venezuela. De millones de dólares, miles de millones de dólares. A ellos no le importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera para un barco. Eso no funciona. El presidente ha declarado estas organizaciones, Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás. Estos grupos son grupos narcoterroristas, son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos, y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir, él lo ha sido claro, es una promesa que le hizo el pueblo norteamericano, lo eligieron por esa promesa y va a cumplir con esa promesa. 8:57 de la mañana, vámonos a la preapertura del mercado.